Una vida con poder, totalmente gratis, no te la pierdas. No es momento de llorar, ni el pasado recordar. No te pierdas el especial en Librería Vida Nueva, ubicada en el 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois, con el teléfono 773-481-2554. Biblias, libro, CD, DVD, con un 15% de descuento, solo hasta este día viernes. Nos vemos en el especial de Librería Vida Nueva, ubicada en el 2909 North Central Avenue, con el teléfono 773-481-2554. No te pierda el especial en Librería Vida Nueva esta semana. Radiovisión y la Librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Radiovisión te invita a sintonizar el programa Vida Proclama. No te lo pierdas, todos los lunes a las 12:30 p.m. con el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante en Cícero. Un programa que te ayudará a crecer en tu vida espiritual y te llevará a otro nivel en Dios. Vida Proclama, 12:30 p.m. aquí en Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Hola, muy buenas tardes. Estamos súper contentos de estar una vez más aquí en esta estación de radio para compartir las buenas nuevas de la palabra del Señor contigo. Espero que como padres hayan pasado un día súper maravilloso el día de ayer y que realmente las resoluciones o la palabra que escucharon en la congregación donde asisten haya podido motivar, desafiar y también enriquecer sus vidas para ser un mejor padre, un padre que pueda pasar la estafeta a la próxima generación y motivarlos a que alcancen su destino en Dios. Hoy en día lo que necesitamos es padres arquitectos, gente que pueda diseñar la vida suya, la vida de ellos, para poder motivar a los hijos a seguir sus pasos también. Hoy quiero hablarte precisamente de uno de esos padres en el libro de Juan capítulo 4, versos 46 al 52. Y quiero hablar sobre la prueba de la fe de un padre que se atreve a creer a Dios, aun a pesar de circunstancias aparentemente imposibles. Dice la Biblia en Juan capítulo 4, 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Esta frase me motiva mucho a pensar en esta línea. Jesús había hecho un milagro en ese lugar. Es decir, Él había creado una atmósfera para milagros. Él había establecido algo sobrenatural en ese lugar. Él había puesto su mano en acción, su poder en operación, y cosas habían empezado a suceder en ese lugar. Por eso es que este lugar estaba con una atmósfera cargada de lo sobrenatural. Y ahí es donde el Señor regresa. Y dice la Biblia, había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. No importa cuál sea tu rango en la vida, puede ser una persona que trabaja en una fábrica, una persona que tal vez vende productos en la calle, una persona que tal vez tiene su bufete jurídico o que es un médico de profesión. Pero no importa cuál sea la altura que hayas escalado en tu vida, siempre habrá áreas de necesidad en tu vida. Este hombre, aunque era uno de los oficiales de rango, de renombre, de autoridad, un hombre que tenía poder en sus palabras, pero su hijo estaba enfermo. Otra versión dice, su hijo estaba en estado de gravedad. Cuando oyó, dice el verso 47, que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. Oiga, esta frase que sigue me importa, me impresiona. Vino a él y le rogó. Este oficial era un hombre que tenía autoridad. Era un hombre que estaba acostumbrado no a rogar, no a pedir, no a suplicar, sino a ordenar, a exigir, a demandar. Él podía haber dicho,
díganle a ese Jesús que venga a mí. Tráiganme a ese judío llamado Jesús. Porque era la costumbre de los romanos en aquel tiempo. Si miraban a un judío caminando por la calle y ellos iban cargando cualquier cosa, ellos podían poner esa carga sobre el judío y él tenía que obedecerles y llevarla con ellos. Por eso es que este hombre, cuando dice la palabra, cuando oyó que Jesús, la fe viene por el oír, él creyó que Jesús era la solución a su problema, a su situación. Entonces, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. En otras palabras, hizo a un lado su orgullo, su título, su posición, su estatus social, todo aquello que le daba identidad ante la comunidad, lo que le daba renombre, y vino a Jesús y me imagino se inclina, hinca su rodilla y le ruega que descendiese para sanar a su hijo. ¿Cuántas veces, papá, que me escuchas, cosas que en tu vida no te mueven a ninguna cosa, que no te mueven a compasión, que no te mueven a suplicar, que no te mueven a actuar, las pasas por alto? Pero cuando se trata de tu hijo, de tu hija, cuando llega, como decimos en español, cuando te tocan la llaga, lo que te duele, lo que realmente es importante para ti en la vida, ¿verdad que estás dispuesto a hacer cualquier cosa? Este hombre, por amor a su hijo, por deseo de que su hijo no muriera, que sanara, estuvo dispuesto a renunciar a todo en su vida para poder venir a interceder por su hijo. Él le ruega a Jesús que descienda, que vaya a su casa, que sane a su hijo, y la versión añade que estaba a punto de morir. Y mira Jesús lo que le dice, verso 48. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esta palabra, esta frase en sí, tiene un significado mucho más allá de lo que podemos ver aparentemente. Mira, la Biblia es un libro que fue escrito en un contexto oriental, o lo que le llamamos the Middle East, el Oriente Medio. Nosotros, los hispanos, los latinoamericanos, estamos en un continente que está ubicado en la zona occidental. Fíjate bien, occidente. La Biblia fue escrita en Oriente. Oriente se distingue por un trasfondo cultural mucho más diferente que el occidental. Allá la gente es más de mentalidad emotiva, emocional, o diríamos mística, religiosa. Gente que es más tendida o dada a lo espiritual, inclinada con un oído más a lo espiritual. Sin embargo, acá en Occidente, la gente es de mentalidad más pragmática, más logística, más de razonamiento. Es decir, fíjate la diferencia. En Occidente estamos acostumbrados a decir, si no lo veo, no lo creo. Mientras que en Oriente, la palabra es, si no lo crees, no lo ves. Por eso es que Jesús le dice a esta persona, dice, ¿sabes una cosa? Si no vieres señales, o sea, no estás actuando en el tipo, en el enmarco mental, emocional, correcto. No estás ubicado bien en las dinámicas de la fe, porque tú quieres ver señales, prodigios, para poder creer. Pero yo te digo, si tú no crees, no podrás ver. En otras palabras, recuerda lo que la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 10. La fe viene por el oír. Y el oír es un presente continuo en el original griego. El oír y el oír y el oír, la palabra de Dios. Ahora, el versículo no dice, la fe viene por el ver. La fe viene por el observar. No, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso este hombre escuchó que Jesús venía. Eso fue el factor gatillante en su vida que empieza a disparar mensajes de fe a su corazón, a su mente, a su alma, a sus emociones. Por eso tenemos que entenderlo, varón que me escuchas, cuando hay necesidades en tu vida, cuando hay situaciones en tu familia, tal vez hoy batallas con un hijo rebelde, un hijo que no quiere seguir tus instrucciones, un hijo que quiere irse de la casa, un hijo que no quiere estudiar su carrera, que tú lo miras que está echando a perder su vida y te preocupa, porque el enemigo ha venido a hurtar, matar y destruir.
Tal vez tu hijo está en la lista del enemigo para destruirlo. Pero tú puedes cambiar todo eso, porque recuerda, la Biblia dice en el libro de Corintios que nosotros tenemos que aprender un concepto, que las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Si te explico el verso en una manera simple, en el original griego la palabra, las cosas que se ven son temporales. Esa palabra temporal quiere decir son sujetas a cambio. En otras palabras, pueden ser cambiadas. Ahora, añadiendo la frase a todo el verso, diríamos, tú puedes cambiar lo que ves por lo que crees. El principio de la palabra de Dios. Tú puedes cambiar lo visible cuando crees lo invisible de Dios. Tú puedes cambiar lo natural cuando aplicas la ley espiritual. Entonces, este hombre creyó en la palabra. Creyó que Cristo era el Todopoderoso, que Él era la solución para su situación con su hijo. Por lo tanto, él declara en convicción, en una fe firme, lo que Cristo Jesús está a punto de hacer por su hijo. Entonces, Jesús, al ver eso, le dice, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dice, ve, porque tu hijo vive. Ahora, fíjate bien, aquí está lo que el Señor está enseñando. Todavía este hombre no había visto a su hijo sano. Cuando él se vino de la casa, el último cuadro que tenía registrado en su mente era del hijo enfermo, del hijo postrado en su lecho de muerte, a punto de morir, en gravedad. Eso era lo que él había visto por última vez. Pero ahora Jesús le pinta un cuadro diferente. Y él le dice, ve porque tu hijo vive. Ya no te imagines ese cuadro de muerte. Reemplázalo, sustitúyelo por un cuadro de vida. En otras palabras, tu hijo ha salido de la zona de muerte y ha entrado a la zona de vida. Entonces es algo que tenemos que entender hoy en día. Papá, mientras tú sigas viendo a tus hijos en el cuadro, en la zona de muerte, eso es lo único que estás declarando sobre ellos. Pero tienes que aprender a apropiarte las palabras de Jesús que dice, tu hijo vive. Entonces empieza hoy en día a tomar el pincel de la fe y a dibujar en esa lona de tu corazón, en el canvas de tu corazón. Ahí empieza a dibujar una escena de vida. Y di, mi hijo vive. Mi hijo salió de las drogas. Mi hijo sale de esas malas compañías. Mi hijo elimina esas relaciones que le dañan. Mi hijo está en camino hacia la bendición. Mi hijo está en ruta con su destino en Dios. ¿Te atreverías a hacerlo? Este hombre tiene que hacerlo. Jesús le está diciendo, tu hijo vive. Inmediatamente le está diciendo el Señor, sustituye el último cuadro mental que tú tuviste de tu hijo, como en un panorama de muerte, como en un panorama de destrucción, como en una desesperación total, y empieza a ver a tu hijo lleno de vida, lleno de vigor, lleno de salud, con esperanza en sus ojos, con bendición en sus ojos. Por eso la Biblia dice, ve, porque tu hijo vive. Entonces, este hombre creyó la palabra. Fíjate bien, ya no creyó en las señales, en las maravillas, creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se fue. Es decir, actuó. Tenemos una serie en la iglesia que llamamos Luces, Cámara, Acción. Y para entenderlo un poco mejor, luces es cuando Dios ilumina una verdad en tu vida, una promesa en tu vida, una palabra en tu vida, y te dice, yo vengo a disipar las tinieblas de tu oscuridad y traerte una palabra que va a iluminar tu vida. Tú tienes que ver lo que Dios te está diciendo, pero luego en cámara tienes que ubicarte dentro de ese panorama de Dios. ¿Por qué? Porque en la película de tu vida, tú eres el actor principal. Y déjame decirte algo, no tienes un doble para las escenas peligrosas. Tú tienes que tomar los riesgos, tú tienes que correr la situación, tú tienes que entrarle con todo para poder recibir lo que la promesa de Dios te dice. Entonces, cuando Dios dice luces, enciende una revelación en tu vida. Cuando dice cámara, está diciendo prepárate porque vas a ser el actor principal de esta escena. Y luego cuando dice acción, es decir, muévete en la dirección que yo te he puesto. Entonces, cuando Jesús
le dice, tu hijo vive, él cree la palabra, él entra en la cámara de Dios. Pero luego dice la Biblia, y se fue. Esa palabra fue quiere decir, empezó a desarrollar acciones correspondientes de acuerdo a la fe de Cristo en él. ¿Oíste bien? Se fue, es decir, se atrevió a creer a Dios, y al creer a Dios, él empezó a actuar en lo que decía creer. Realmente, mi amado amigo y hermano, ¿qué es fe? Si yo te preguntara, en realidad, ¿cuál es tu concepto de fe? Tú me dirías, fe es creerle a Dios. No, fe es más que creerle a Dios. Fe es actuar en lo que decimos creer a Dios. Este hombre, cuando el Señor le dice, vete porque tu hijo vive, él creyó, pero se fue. ¿Cuánta gente sentada en las bancas de la iglesia cada domingo cree en la palabra del pastor? Cree en la palabra que se predicó. El problema es que nunca van para comprobarla. Este hombre fue, y la Biblia dice en el verso 52, cuando él llega a la casa, les pregunta a qué hora había comenzado a estar mejor. Y ellos dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¡Qué glorioso! Ayer a las 7, ¿sabes qué? La hora cuando él vino a Jesús. La hora cuando él escuchó la palabra de Jesús. ¿Por qué ayer? Oh, porque este hombre tenía que viajar algunas 20 millas para ir a Jesús de donde estaba. En aquel tiempo no era como hoy. Tú viajas 20 millas en 15 minutos en tu coche. En aquel tiempo, a lomo de camello o tal vez a caballo o como haya sido, a ese hombre le toma un día para llegar, otro día para regresar. Por eso el día que llega Jesús, tal vez eran las 7. Cuando regresa después de 24 horas, eran las 7. Y él dice, a esa hora, él empezó a estar sano. Por eso, amado amigo, fíjate bien, nuestra fe tiene que ser probada. Cuando yo te digo la palabra probar, ¿qué suena en tu mente? ¿Qué imágenes produce en tu mente la palabra probar? La palabra probar significa experimentar las cualidades de personas, animales o cosas. Manifestar o hacer patente la certeza de un hecho o la verdad de una cosa. Poner a prueba el funcionamiento de un mecanismo. Fe pone a prueba tu mecanismo interno, tu estructura interna, lo que tú dices creer en Dios. En otras palabras, la fe debe de ser probada para determinar su calidad. Por eso el apóstol Santiago, un hombre tan práctico en la Biblia, él dice en su capítulo 2, versos 17 y 18, la fe sin obras es muerta. Esta palabra obras quiere decir sin una acción correspondiente. La fe sin acción, la fe sin actuar en lo que hemos dicho creer, de nada sirve. Por eso cuando Jesús le dice, tu hijo vive, oye bien, él cree, pero luego se fue. En otras palabras, creyó y actuó. Esta es la fe que agrada a Dios. La fe que es probada es la fe que comprueba que es verdad todo lo que se dice o afirma de ella. Es certificar que algo se ajusta a los estándares de calidad que profesa tener. Es manifestar su eficacia y validez. Por lo tanto, este padre, yo quiero terminar esto con 3 puntos importantes de su vida. Él mostró su fe por sus obras. Tú puedes decir, yo creo a Dios. Yo de veras creo que la palabra es verdad. Yo creo en la promesa de Dios. Yo creo esto, yo creo el otro. No basta. Tú tienes que estar mostrándolo o probándolo a través de las acciones correspondientes en tu vida. Siempre que somos confrontados con la necesidad de probar nuestra fe en Dios y en su palabra, tendremos que enfrentar ciertos desafíos que van a sacar al exterior lo que tenemos en nuestro interior. Oye bien, cada prueba de tu fe, cada prueba de la fe de nosotros va a sacar al exterior lo que hay en nuestro interior. Por eso, este padre tuvo que actuar en esa fe, tuvo que viajar un periodo largo. Él pensó, vale la pena hacer este viaje. La vida de mi hijo está en juego. Por el fin que anticipo, yo estoy listo para pasar por cualquier prueba de mi fe. Quizás es probable que muchos pensarían en aquel tiempo, bueno, si acaso a Jesús se le ocurre pasar por donde yo estoy, si Él viene a mi aldea, entonces tal vez le pueda buscar y pueda solucionar mi problema. Está muy lejos ahora.
el lugar donde está él ahorita predicando, enseñando, está retirado, tengo otras ocupaciones, etcétera, etcétera. No, no, no. Este hombre le urgía. Este hombre sabía que su hijo quizá no amaneciera. Tal vez los doctores, los médicos le habían dicho, ve a estar con tu hijo en los últimos momentos porque es posible que no amanezca. Pero él dice, yo prefiero ir a buscar a Jesús. ¿Y no crees tú que Jesús consideró todo aquello? Si este hombre vino a mí, es porque cree en mí. Si este hombre vino a buscarme, es porque de veras tiene una necesidad que cree que yo puedo suplir. Por eso Jesús es movido a compasión y le dice, entonces déjame poner a prueba esa fe, ya que has venido es una parte tremenda, pero ahora vete, porque tu hijo está sano, tu hijo está vivo. Entonces este padre muestra su fe por medio de las acciones de fe, ¿ok? Número 2, este padre muestra su fe al vencer los obstáculos. Claro, Jesús puso su fe a prueba. Por eso le dice, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Era así con la mayoría de los gentiles. Ellos buscaban algo dramático, sensacional. Eran gente gobernada y controlada por lo sensorial, por sus 5 sentidos. Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso tenemos que entender, nosotros como seres humanos, como gente de fe, como cristianos, tenemos que entender ese proceso. Quizá este padre nunca había visto a Jesús hacer un milagro, pero había oído que los había hecho. Él no se dio por aludido al comentario de Jesús, si no vieres milagros, si no vieres maravillas, porque él no había venido a discutir el tema. Él había venido a recibir algo a favor de su hijo. Entonces es posible que muchas veces nosotros seamos confrontados con situaciones difíciles. Déjame preguntarte algo. Supón que tu hijo ha tenido un ataque de corazón y vas a buscar a un médico con urgencia. Al encontrarte, el médico te dice, siéntate, vamos a conversar sobre la situación. Y el médico te preguntara, ¿realmente crees que yo puedo ayudar a tu hijo? Qué absurdo, ¿no es cierto? Por eso lo traje a ti. Por eso traje a mi hijo a este centro médico, porque yo sé que aquí hay esperanza para mi hijo. Este hombre entonces no pidió señales, pero él dio una prueba acerca de su fe. Y es importantísimo, ¿ok? Cuando Jesús le dice, vete, tu hijo vive. Quizá este hombre hubiera podido decirle a Jesús, pero Señor, vine tan lejos para llevarte conmigo, ¿no vas a ir a mi casa? ¿No vas a ir a tocar la cara, la frente de mi hijo y orar para que la fiebre salga? Eso también es fe en lo que no se ve. Él volvió a su casa creyendo, regocijándose, diciéndose a sí mismo, si Jesús dijo que mi hijo vive, es porque mi hijo vive. Entonces, número 1, ¿qué dijimos de este hombre? Él tuvo que aprender ¿a qué? A mostrar su fe por sus obras. Número 2, él tuvo que aprender a vencer los obstáculos de su fe. Y número 3, este padre fue recompensado con los resultados de su fe. La Biblia dice cuando él iba llegando a casa, just picture this in your mind. Él iba llegando a la casa y salieron a recibirle. ¿Qué quiere decir? Le estaban esperando, ¿ok? Salieron a recibirle y le dijeron, tu hijo vive. Tal vez él dijo, sí, ya lo sé, Jesús me lo dijo. Para confirmar su fe, preguntó la hora en la cual la fiebre lo dejó. Y todos en la casa de él creyeron. Quizá algunos habían sido incrédulos. Tal vez trataron de desanimarle para no ir en busca de Jesús. Hay muchos que quieren a veces sabotear tu fe, ¿no es cierto? Hay muchos que quieren desanimarte de que tomes el camino hacia Jesús. Él recibió más de lo que había pedido. Su hijo sanado, su familia convertida. El Señor bendice, mi amado amigo y hermano, a los que ponen su fe en Él. No siempre en el mismo instante. Este hombre tenía que hacer un viaje largo. Tenía que enfrentar pruebas. Tenía que vencerlas. Tú tal vez tengas que hacer lo mismo. Pero déjame decirte, sigue creyendo. Sigue actuando. Y la palabra nos dice, verás los resultados. Y a manera de conclusión en todo este pasaje, es natural para un padre preocuparse por su hijo enfermo. Pero es otra cosa maravillosa cuando aquel padre pone su fe en Jesucristo, sabiendo que Cristo puede bendecir a su familia.
Este padre en esta porción bíblica quería volver a su casa con Jesús. ¿No quisieras tú hacer lo mismo también en este día? Tú puedes llevar a Jesús, aunque no físicamente. Este hombre no lo llevó físicamente, pero llevó su palabra con él. Él llevó la promesa de Jesús. Él llevó la sanidad de Jesús. Él llevó la paz de Jesús. Él llevó la esperanza de Jesús. Hoy yo te invito, papá. No sé cuál sea tu necesidad. No sé cuál sea tu hijo enfermo. No sé cuál sea la condición en la cual tu hogar está. Tal vez hay una relación a punto de morir. Tal vez hay una relación con tu hijo a punto de morir o ha estado muerta por varios días o por varias semanas o meses. Quizá no te habla, quizá no se llaman, quizá no hay relación. Pero hoy en día, cuando tú vas a Jesús y le dices, mi hijo está enfermo, mi hijo está a punto de morir, mi hijo está desconectado, escucha la palabra de Jesús. Regresa porque tu hijo vive, tu hijo está conectado, tu hijo ha resucitado, tu hijo ha regresado a ti. Tu hijo en realidad está listo para lo que tú quieras hacer con él. Y en este día, mi amado amigo, yo te invito a que deposites tu fe en Jesús, a que pongas esa fe que cambia las cosas, esa fe que traslada las montañas, esa fe que actúa en el poder de la palabra de Dios, esa fe que puede mover lo imposible, que puede hacer un paso donde no hay, esa fe que realmente tiene autoridad de parte de Dios. Esa fe puede traer a tu vida bendición, maravilla, hoy en día. Mira, cuando puedas y andes por la ciudad de Cícero, visítanos. Tenemos reuniones a las 9 de la mañana y a las 11:30 en español. Tenemos un lugar precioso ahí en la 1819 al sur de la 54 Avenida en la ciudad de Cícero. Cuando tengas oportunidad, visítanos. Esas dos reuniones, 9:30, 11:30 de la mañana, son completamente en español. Pero si tú hablas inglés, tenemos una reunión a las 6 de la tarde los sábados, totalmente en inglés. Nos gustaría mucho gusto el poder verte, conocerte, estrechar tu mano. Ven y participa en lo que Dios está haciendo en ese lugar. Te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante. Estamos muy contentos de poder compartir estas palabras de vida contigo. Esta palabra que realmente creemos que tiene el potencial de cambiar tu vida, como la ha cambiado con miles de personas hoy en día. Así es que mi deseo es que tengas una semana súper bendecida, llena de la bendición y la gracia de Dios. Y atrévete a activar las promesas de Dios en la fe de Dios. Porque recuerda, tú puedes cambiar lo que tú ves en lo natural por lo que tú crees en lo espiritual. Eso es lo que dijo la palabra del Señor y nosotros tenemos que apegarnos a ella. Que pases una semana ricamente bendecida. Ministerio Transformando Mujeres te invita a su conferencia mensual.